Capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios: mas alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Padre, te entregamos este tiempo y pedimos, Señor, a tu Santo Espíritu que ilumine la palabra, Señor, a cada corazón y al mío primeramente, Señor, para que yo pueda conocerte un poco más hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. Bienvenidos a todos. Algunos pudimos saludar antes de iniciar la adoración al Señor, otros no. Y tenga allí su Biblia a mano. Vamos hoy a aprender, por la gracia de Dios, más de su palabra. Y tenga en cuenta una fecha muy importante: 1569. Tenga en cuenta, fije allí en su mente 1569. Hay dos columnas vertebrales donde vamos a iniciar este mensaje, pidiendo al Señor que nos ayude con el tiempo, porque el tiempo aquí es muy justo para poder exponer muchas cosas. Y es Mateo 1, del 1 al 17, puede buscarlo. También puede buscar Hechos 7, del 1 al 53. Y también vamos a estar por allí en Primero de Crónicas 1, del 1 al 27. No alcanzaríamos a leer todos estos textos bíblicos, todos estos versículos, pero vamos a intentar estar por allí para que usted pueda entender la idea por donde va el mensaje de la palabra. Mateo 1, del 1 al 17. Me perdonan si voy muy rápido. Hechos 7, del 1 al 53. Y primer libro de Crónicas 1, del 1 al 27. Dice, vamos a iniciar primeramente con Mateo 1, del 1 al 17. Y vamos a leer solamente el versículo 3. Sígame allí al versículo 3. Y dice la palabra de Dios allí: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Herrón y Herrón a Aram. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo 1 de Mateo dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 más. Y vamos rápidamente a Hechos 7:1, donde nos relata el gran discurso, mensaje, exposición de todos estos acontecimientos históricos. El diácono Esteban, antes de ser sentenciado a muerte y ejecutado por hablar la palabra y el mensaje de Cristo. Y Hechos 7, del 1 al 53, pero miremos solamente el versículo 2, dice: Esteban respondió: hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de habitar en Harán. Amén, ¿me siguen? Voy muy rápido, me perdonan, hermanos, hay muchos textos para poder dar un entendimiento, un contexto a lo que queremos exponer esta mañana. Hechos 7, del 1 al 53, pero solo leemos el versículo 2 que acabamos de leer. Luego vamos a Primero de Crónicas. Vamos a bajar la marcha un poco. Lo importante es que todos salgamos instruidos esta mañana de aquí. Amén. Primero de Crónicas 1,
del 1 al 27, pero vamos a leer solamente los versículos 24 y 27. ¿Me siguen? Sí, vale. Dice la palabra de Dios del 24 al 27 de Primero de Crónicas: Sem, Arphasad, Sela, Eber, tenga en cuenta ese nombre, Eber, Peleg, Reú, Serú, Nacor, Taré y Abraham. No hay una H ahí, ¿no? Se lee Abraham, el cual es Abraham, cuando el Señor le cambia el nombre. Y luego leemos ya leímos 24-27, es muy corto. Amén. Estos tres textos que hemos leído rápidamente nos dan un contexto o una columna vertebral de las genealogías del pueblo de Dios, de Israel, de los hebreos, desde Abraham. Nos habla que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, luego de David hasta la deportación o el exilio a Babilonia, y luego de la deportación o exilio a Babilonia, 14 generaciones para completar un total de 42 generaciones hasta que aparece el Cristo. Recuerden que cuando se cierra el ciclo de escritura del Antiguo Testamento, se habla que hubo alrededor de 400 años de silencio. No habían profetas, no habían salmistas, no había mensajes, no había nada. Se cierran y 400 años de silencio. Cuando aparece por allá una voz que clama en el desierto, que es Juan el Bautista, y empieza a abrir camino para el Señor. Esos 400 años, hay mucha historia allí, hay muchos relatos, hay muchas cosas que ocurrieron. No quiero centrarme ahí, quiero centrarme en esta línea. Y si ustedes leen Génesis del 1 al 12, vemos la creación, vemos el primer hombre, Adán y Eva, vemos sus hijos, pero vemos un patrón que lo vimos en doctrina básica. ¿Recuerdan? Los que hicieron ya todo dice que hubo un patrón que hubo un patrón de creación, caída, promesa y restauración. Se calcula aproximadamente que entre Génesis 1 y 12 hubo 20 generaciones, desde Adán hasta Abraham. Pero luego nos habla que desde Abraham hasta Cristo 42 generaciones. Y uno dice, ¿por qué la Biblia habla o enfatiza tanto en las generaciones? Si nosotros en la actualidad pudiéramos contar nuestras generaciones o armar nuestro árbol genealógico, no sé hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y por ahí como que ya empezamos a decir, uy, ahí me perdí. La línea paterna, la línea materna, es complicadísimo, ¿verdad? Hay páginas digitales en internet que ahora nos lo ayudan. Nosotros hemos logrado hacer con mi hijo alrededor de 5 o 8 generaciones antes, pero por ahí empezamos a encontrar vacíos, que no aparece el papá o la mamá por el apellido del tatarabuelo, bueno, es un lío, es complicadísimo. Pero la palabra de Dios ha dejado, y Dios en su sabiduría, toda esta línea generacional, 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo, pero también antes de Abraham hasta Adán, 20 generaciones. Recuerden que Abraham viene por una línea generacional que es la de Sem, que fue el sustituto de Abel, porque Abel fue asesinado por su hermano Caín. Y Abraham viene de allí, de la línea de Sem, por eso se llaman semitas, todos los que creen o vienen o van con el Dios de Abraham, o que son monoteístas. De allí se desprenden alrededor de 3 grandes religiones del mundo. Pero por esa línea empieza la sucesión hasta que llegamos a Génesis 49:10. Vamos allí, acompáñame a Génesis 49:10. Es un texto
muy hermoso. Abraham ya ha dado a luz a su hijo de la promesa, a Isaac. Isaac ya ha dado a luz a su hijo Jacob. Y el patriarca Jacob ya ha tenido los 12 patriarcas que constituyen las 12 tribus de Israel. Y llegamos aquí a Génesis 49, ya muerto está por morir Jacob. Pero Jacob da una palabra o una profecía a sus hijos, donde dice el versículo 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Esto es una palabra que no se la da ni al primogénito, ni al otro, sino que se la da a Judá, uno de los 12 patriarcas de Israel. ¿Por qué se la da a él? Porque de Judá vendría la genealogía o la descendencia ¿de quién? Del Mesías, de Jesucristo. Y después de Génesis 49 hay una serie de acontecimientos que ocurren, pero desde allí hasta los reyes, recuerden que hay 14 generaciones, empieza Israel, 12 tribus, se le reparte la tierra, hay conquista, el reino de Israel está unido, pero en Salomón luego el reino se divide en el reino del norte, el reino del sur. Lo estudiamos hace unos días con los hermanos que dieron el curso. Y esos reyes iban a ser un rey muy importante que conocemos todos, que es David, escritor de la mayoría de los salmos, no de todos. Y la promesa tardía que le hace aquí, que profetiza aquí Jacob en el 49:10 de Génesis, es una promesa que suena un poco tardía, porque se tarda alrededor de 640 años en aparecer David. Pero luego que David aparece, hijo de Isaí, 1600 años aparece el Señor Jesucristo de esa genealogía. Jesús es el Silo con H al final, de ahí de 49:10, porque Silo quiere decir, Él es el dueño del cetro. De allí iba a venir. Este panorama, cuando nosotros aprendemos a ver la Escritura desde un panorama completo, podemos entenderla mejor, mis hermanos, y despierta en nosotros un interés más grande por estudiarla, por escudriñarla y entender cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo está su pensamiento, cómo está la mente de Cristo allí, como oraba ahora el hermano, impregnada y que se quiere impregnar en nosotros. No podemos pensar como Cristo si la Escritura no habita en abundancia en nuestros corazones. Ella es la que nos va a ayudar a pensar como Jesús. Mientras que ella no esté en abundancia en nosotros, nosotros vamos a seguir teniendo conceptos, ideas, criterios, filosofías y todo lo que usted quiera de la vida, de la fe, de Dios mismo, aparte de las Escrituras. Toda esta línea genealógica termina con el Mesías, que aparece alrededor de 1600 años después de David. Si ustedes siguen leyendo en el Nuevo Testamento, ya nunca van a encontrar más genealogías. ¿Lo han notado? Mateo 1 que leímos, está la genealogía de Cristo, pero usted no va a encontrar más genealogías después de Cristo. Pues allí hay algo muy importante, y vaya conmigo a Génesis 12. Yo creo que estamos cerca, porque estábamos en el 49. José ya había refugiado, si se puede decir así, su familia en Egipto, pero ya su padre era muy anciano y estaba a punto de morirse, despedirse de sus hijos, de su familia ya organizada en Egipto. Recuerden que hubo una hambruna y todos estos acontecimientos, y José se despide, pero el Señor habla a través de él de que iba a haber una línea genealógica de donde iba a venir el Silo, el que es merecedor del trono.
Y en Génesis 12, yendo un poquito más atrás, 3, dice la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué buen texto, qué promesa tan poderosa hay ahí en Génesis 12:3. Esto lo cambia todo, mis hermanos, porque toda esta línea generacional iba a desembocar tenía un gran objetivo, y era el Mesías, el Salvador, que iba a aparecer después de alrededor de 62 generaciones de hombres y mujeres, de exilios, de guerras, de un pueblo que caminó en el desierto 40 años, un pueblo que fue cautivo 400 años en Egipto. Después de que José muere, el próximo faraón que sucedió al anterior, que conocía a José, ya no tenía ninguna comunicación con José y empezó a esclavizar a los hebreos que allí habitaban. Se llamaba hebreos porque eran descendientes de Heber, uno de los ancestros de Abraham, y allí viene el nombre hebreos. Pero también estaba la tribu de Judá, que por allí se van desprendiendo un poco la raíz de la palabra judíos. Todo este contexto, hermanos, es para darle cumplimiento a la más maravillosa promesa para la humanidad de todos los tiempos: el Mesías, el Salvador, el Siloc, el dueño y merecedor y único merecedor del trono de Dios. No hay otro. Y vamos a Daniel capítulo 7, del 13 al 14. Daniel es un muy buen libro profético para conocer muchos aspectos del Señor. Daniel capítulo 7, del 13 al 14. Dice Daniel allí: vi, versículo 13. Voy a esperarlo a usted para que se ubique ahí en la escritura. Vi en la visión nocturna que con las nubes del cielo venía uno, escuche bien ahí, venía uno que parecía un ser humano. Llegó hasta el anciano, ya hay dos personajes allí, llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fueron concedidos poder, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca. ¿Qué había profetizado Jacob en Génesis 49:10? Vuelve y lo retoma. Hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada y tiene un objetivo. Apunta toda a un solo personaje: el Señor Jesucristo. Conexiones entre un libro y otro, entre una historia y otra, entre un pasaje y otro. ¿Y sabe qué es lo espectacular? Que muchos de ellos no se conocieron o vivieron a miles de kilómetros de distancia de sus escritores. Daniel profetiza y en visión logra ver este hijo de hombre. Dice: parecía un ser humano. No recuerdo cuántas veces aparece en los testamentos la palabra hijo de hombre con la cual Jesús se autodenominó, porque está hablando de su encarnación.
100% Dios, 100% hombre. Por eso dice por allá adelante Juan, el que niega que Jesucristo vino en carne es anticristo. Es una doctrina fundamental que Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, se hizo carne. Y desde aquí ya Daniel lo estaba hablando en esos términos. Jesús dijo, yo soy hombre, pero Jesús también se proclamó él mismo, yo soy Dios. Toda doctrina, toda enseñanza que niegue que Jesucristo vino en carne, se hizo hombre, es falsa. Toda doctrina que niegue que Dios se manifiesta en Trinidad, vemos aquí el anciano de días, el Hijo del Hombre y el Espíritu Santo inspirando a Daniel para escribir esta escritura, la Trinidad. Usted la puede encontrar de principio a fin en toda la escritura. Amén. Avancemos, mis hermanos, porque el tiempo no perdona. Abraham, Isaac, Jacob, sale Judá, todos apuntan a Jesús. Israel, hebreos, judíos, no fueron escogidos porque sean mejores, porque sean un país, una raza mejor que cualquier otra. Ellos pecaron contra Dios todo el tiempo. Y es lo que podemos ver ahí en Hechos, si usted no lo ha perdido de vista, en Hechos 7, cuando Esteban hace una defensa de su predicación de Cristo ante los hombres que luego iban a proceder, algunos, a quitarle la vida. Hechos 7, ahora leímos el 2, ahora leamos el 51 y 54. Dice: testarudos e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre os oponéis al Espíritu Santo, sois iguales que vuestros padres. Esta era la generación, la genealogía que habla Esteban. ¿De quiénes eran los israelitas? Las condiciones que se presentaron en ellos. Ellos pecaron contra Dios, ellos se apartaron, ellos resistieron al Señor todo el tiempo, pero Dios mostró su gracia soberana desde Adán hasta Cristo. Nunca faltó su gracia. Desde Génesis 3, que vemos la primera promesa mesiánica, luego vemos en Génesis 12:13, que acabamos de estar allí, la promesa mesiánica, y luego nos vamos a Génesis 49:10 y vemos otra vez la promesa mesiánica. Y de allí hasta Cristo, 62 generaciones, no faltan promesas mesiánicas. Este es el Dios de las Escrituras. Este es el Dios de la palabra este es el Dios de su palabra. Por eso podemos hoy afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos una imagen aquí, porque estamos en este mes, para que usted pueda memorizarlo, durante este mes hablando del mes de la Biblia. Y el 26 de septiembre de 1569, aquí en Suiza, Europa, se imprimen las primeras 200 copias de la Biblia en castellano. Fue la Biblia denominada del oso, ¿no? Algunos la han visto o algunos tienen la imagen en su Biblia después de la tapa. Esta fue la Biblia en castellano. Por tiempo no podríamos irnos más atrás en la historia, pero tenga en cuenta esa fecha, 1569, se imprimen los 200 primeros ejemplares de la Biblia del oso en nuestro idioma. Es un castellano que en este momento, si lo leyéramos, no vamos a entender fácilmente todas las palabras. El idioma está vivo, el idioma cambia, es dinámico. Por eso hay revisiones, hay actualizaciones, porque el idioma cambia. Pero las verdades eternas de Dios no, siguen estando allí y sigue
predominando el enfoque de toda la escritura inspirada por Dios en el Mesías, en nuestro Salvador. Pues imprimieron las 200 copias y fue un trabajo de 12 años de Casiodoro. Luego Cipriano las revisó, hombres de esta tierra, cuando no había ninguna Biblia en castellano en esta tierra. Y nuestros continentes americanos no habían sido conquistados como tales. Estos hombres tuvieron que moverse de un lado a otro, perseguidos por traducir, porque los reyes católicos no querían que la Biblia estuviera en el idioma de todos, porque los reyes católicos y la Santa Inquisición no querían que fuera divulgado el mensaje de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la historia, podemos ver lo que tenemos hoy. Usted no podría andar diciendo por allí en la calle que usted era protestante, cristiano, evangélico, términos que en ese tiempo todavía no eran muy claros, menos oponerse a la Iglesia Católica, porque era sentenciado, y menos andar con una Biblia. Usted entra y sale de este lugar o de cualquiera con su Biblia en la mano y nadie puede decirle nada. Pues estos hombres, movidos por Dios, lograron poner en nuestras manos toda la palabra de Dios en nuestro idioma, para que hoy la tengamos 66 libros y podamos leerla y podamos volverla a leer, y podamos estudiarla y podamos estar en exposiciones de su palabra en nuestras iglesias, en conferencias, en seminarios, sin ningún tipo de persecución. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Juan Calvino dijo: el lenguaje del Espíritu Santo son las Sagradas Escrituras. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le hable? Abra la Escritura. Ese es el mensaje y la palabra profética más certera, dice ella de sí misma. La palabra de Dios es inerrante, es infalible y es suficiente. Quizá los hermanos que expongan en el resto del mes mencionen estos conceptos, pero cuando decimos que la palabra de Dios es inerrante, es que es absolutamente veraz. Toda, de principio, es que ese libro no me gusta, es que ese libro, sí, hay libros que pueden ser más atractivos y tienen enfoques más puntuales acerca del Señor Jesucristo y las misiones que llevaron el Evangelio de Asia a Europa. Exactamente, hay partes más doctrinales, de práctica, de conducta, sí, pero toda es veraz. Por eso decimos que es inerrante, es absolutamente veraz. Lo que dice no miente. También es infalible porque es duradera, es incapaz de fallar. Los cielos pueden pasar, la tierra puede pasar, pero sus palabras es suficiente porque cumple el propósito para el cual está hecha, que es la redención y la santificación del hombre. Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hermanos, tenemos un tesoro en nuestras manos para temas de redención y santificación del ser humano, del hombre en Cristo. En la palabra de Dios usted no va a encontrar cómo hacer un edificio como estos, cómo manejar con la ingeniería de sonido estos equipos y las cámaras, no. Pero sí va a encontrar todo lo que compete a la salvación y a la santificación del hombre en las Escrituras. Allí lo va a encontrar. Señor, no puedo con este carácter mío, con este enojo, con este temperamento. Señor, tengo depresión, tengo angustia, me tomo tantas pastillas, medicinas al día. Pues quiero decirte que en la palabra de Dios hay tales promesas que si tú con fe delante del Señor las tomas para ti, Dios puede traerle una paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede guardar tu mente y corazón, dice Filipenses 2.
Señor, estoy confundido, no sé si vengo de, no sé, de un extraterrestre, de un animal, de un simio, no sé, de la evolución. La palabra de Dios te dice que ha sido creado por un Dios perfecto y ha puesto de su perfección su imagen en ti, Génesis capítulo 3. Señor, no sé con quién compartiré el resto de mi vida. Ese hombre, esa mujer, ese príncipe azul, esa princesa, esa reina. La palabra de Dios te habla cómo elegir. Hay un proverbio que leíamos el viernes en el tiempo de la oración. Lo tenía aquí como alternativo, pero creo que necesitamos ir allí. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 9. Versículo 10. Todo lo que compete a la vida y a la conducta en la salvación de Cristo lo encontramos en su palabra. Dice el 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En la Nueva Traducción Viviente no dice inteligencia, sino buen juicio. Mis hermanos, el acercarnos al Señor, nosotros los hijos del Señor, su pueblo, debemos ser las personas con mayor sabiduría e inteligencia en la toma de decisiones de la vida, porque tenemos el consejo inspirado por Dios en las Escrituras. Tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, sapienciales, poéticos, proféticos, históricos, y tenemos 27 en el Nuevo Testamento, 4 evangelios, el libro histórico de Hechos, y tenemos las cartas pastorales de Pablo a las iglesias, tenemos un libro apocalíptico que los anglos le llaman revelación de los tiempos finales, donde ya sabemos qué va a ocurrir. Mis hermanos, es tiempo de que volvamos a las Escrituras, que hagamos honor al mes de la Biblia y nos acerquemos a ella, que nosotros sepamos que es la palabra, que nosotros podamos entender cada vez más que es la palabra de Dios, que es el libro más vendido, más importante de la historia. 5 o 6 billones de copias, billones le estoy diciendo, de copias vendidas en todo el mundo. Casi que 50 Biblias se imprimen y se venden por minuto en el mundo. Es imposible alcanzar esos números si no fuera la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. Ella nos instruye. Ella nos da los principios para que podamos caminar en la salvación que Dios ha hecho para nosotros. Vamos a 1 de Pedro 2:2, entrando a esta última parte del mensaje, para que podamos darle una aplicación importante. Pedro fue un hombre que conoció a Cristo. Pedro fue un hombre que negó a Cristo. Pedro fue un hombre que fue perdonado por Cristo y amado por el Señor y puesto como esos hombres valiosísimos en la iglesia de Jerusalén para mantener la fe y la doctrina allí en ese tiempo. Pedro escribe cartas valiosísimas, primera, segunda, y nos da a entender aspectos de Cristo maravillosos
muy prácticos para nuestra vida. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuestro deseo debe estar en las Escrituras, porque ella es la que nos puede ayudar para, lo dice el texto allí, para salvación. Quiero entender y conocer mejor la salvación. Hay que ir a la palabra. Quiero entender cómo Dios cambia mi vida, cómo puedo vencer condiciones de pecado en mi vida. La palabra de Dios es el elemento purificador. Ella se muestra como lámpara, se muestra como sal, se muestra como agua para purificación. Ella nos inspira, nos redarguye, nos instruye. Parte de lo que nuestra alma necesita ser partido para sacar lo que no está bien y implantarlo, las palabras y los pensamientos de Dios. Por eso es más cortante que toda espada de dos filos. Nos va limpiando, nos va purificando, va haciendo su trabajo. Los hábitos, cualquiera de nosotros tiene hábitos en su vida de diferente tipo, se desarrollan por la repetición, ¿verdad? Cuando hay repetición decimos, yo ya tengo el hábito de. Hay muy buenos hábitos, pero hay otros que sabemos que no están bien. Pues necesitamos, con la exhortación que le da Pedro aquí a la iglesia en el versículo 2 del capítulo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay una advertencia, porque la palabra puede ser adulterada y puesta para lo que me conviene, pero para otras cosas no es mi consejo. Mi consejo soy yo mismo, o las personas cercanas que comulgan o están de acuerdo con lo que yo haga, bueno o errado. Entonces, debemos desear. ¿Qué necesitamos, mis hermanos, si la palabra de Dios tiene tal poder, tal relevancia, tal importancia en nuestras vidas, en aquellos que hemos sido redimidos por Cristo? Voy a darle 4 aspectos muy rápido que debemos trabajar en nuestra vida diariamente, porque debemos volver a la Escritura. Hace ya más de 500 años aquí en Europa tocó replantearse situaciones, porque la palabra de Dios no era el fundamento, la palabra de Dios no era la palabra de Dios, sino que lo que Dios determinaba supuestamente para los hombres estaba en el poder de un hombre y de una organización religiosa. Por eso hablamos de la reforma que vendrá el próximo mes de octubre, más de 500 años, donde Dios usó estos hombres y la palabra de Dios fue vuelta a poner como la sola Escritura. Tiene toda la autoridad para nuestra fe y conducta. No hay otro aspecto. Cuando sentimos o cuando vemos que algo se desvía, tenemos que volver allí, porque es la palabra de Dios la que gobierna, la que instruye, la que dirige, la que guía. No lo que diga un hombre, no lo que diga la organización. Recuerden por allá aquellos habitantes de Berea, los bereanos, en Hechos capítulo 17, que cuando Pablo expone las Escrituras, ellos llegaban a sus casas y volvían a repasar lo que habían aprendido y volvían a mirar, sí, esto está de acuerdo a lo que hasta lo que tenemos en ese momento del canon bíblico de las Escrituras. Pues debemos tomar esa actitud de ir y escudriñar y profundizar más de lo que aprendemos. Y cualquiera de ustedes, mis hermanos, y lo hemos dicho
y el pastor de esta congregación lo ha dicho, que detecte que ha sido enseñado erróneamente en algo de las Escrituras, tiene la libertad de acercarse al predicador y decirle: mire, la palabra de Dios dice esto y usted está enseñando esto. Porque si la palabra de Dios no gobierna la iglesia, mis hermanos, muchos han caído en el error, en falsas doctrinas y en muchas situaciones que han apartado las iglesias del Señor, a los creyentes del Señor. Mis hermanos, leamos la Biblia todos los días. Intentémoslo. Intentemos apartar un tiempo específico para que leamos la Escritura todos los días. Un capítulo, 2, 3, medio capítulo, 5 versículos, 3 versículos. Cada uno tiene un tiempo específico. Pero apartemos un tiempo para leer la palabra de Dios todos los días. Porque necesitamos que ella entre en nuestra vida. Necesitamos leerla, porque tendemos a olvidarla. Necesitamos luego memorizarla, luego meditar en ella, como le dijo Moisés a Josué, para que hagamos conforme lo que en ella está. Amén. Amén. Intentemos todos los días, mis hermanos, hasta que se vuelva un deleite. Si ustedes ven la imagen que está de la Biblia del oso, ¿qué ven allí? Era un oso comiendo miel que estaba en un árbol, ¿no? En un panal. Porque ellos quisieron reflejar que así es la palabra de Dios, como miel. ¿A quién no le gusta comer miel pura? Es delicioso, rico. Y esas son las palabras cuando nosotros las meditamos en ellas y las comemos y las volvemos a comer y encontramos sentido. Por eso inicié mi exposición hablando de todo el contexto de las Escrituras, para que usted entienda lo que hay allí. Hay un gran panorama, hay una gran historia, hay un gran personaje que debemos siempre estar descubriendo, profundizando, porque nos va a instruir y nos va a dar sabiduría para la vida. Leamos aún sin deseo. No es hipocresía. Hay días que no tenemos muchas ganas de leer, de buscar las Escrituras, pero intentémoslo por obediencia al Señor, que nos quiere hablar todos los días. Pidámosle a Él ayuda. Señor, no tengo muchas ganas hoy de leer la palabra. He tenido un día, pero vaya a la Escritura y pídale al Señor, y Él le dará la gracia para que cuando usted la abra encuentre allí satisfacción. Número 3, es bueno un plan de lectura. Nos da una ruta por un periodo X de tiempo para que podamos ir a lugares de la Escritura que no solemos ir. Sí, por allá Jonás, Ruth, Esther, Habacuc, Ageo. Son libros que están en las Escrituras y podamos ir allí. Que no solamente su libro, su carta favorita sea Judas, porque es un solo capítulo y ya me desocupé rápido y ya leí. No, es muy importante escudriñar la Biblia, porque toda es inspirada por Dios. Y pidámosle a Dios que nos ayude con un deseo genuino de escucharlo. Señor, si usted le dice al Señor, honesta, sinceramente, Señor, quiero escucharle, cuando usted vaya a la Escritura va a encontrar un deleite maravilloso en ella que va a cambiar su vida. Va a encontrar satisfacción, va a decir: esta Escritura, estas palabras de Dios han cambiado y siguen transformando mi vida. Mis hermanos, la tenemos toda aquí. Estos hombres de ahora 500, 600 años no la tenían. No la tenían. Nosotros hoy tenemos todo el panorama completo, todo el canon de la Escritura completo. Tenemos un gran privilegio en esta generación de nosotros poder ir de un punto a otro y tener todo allí.
Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor y a darle gracias.